Hola, buenas noches, bienvenidos a todos a este segundo día de la consagración a Jesús por María que estamos realizando aquí en Mater Fátima para este 13 de mayo, que lo estamos preparando con muchísima ilusión. Gracias por conectarse, gracias por haber aceptado este desafío. A ver, vamos a ver cuántos quedamos hoy, porque ayer seguramente había mucha ilusión por parte de muchos de nosotros y conforme va pasando el tiempo, pues esperemos que algunos perseveren fuertemente. Bueno, pues vamos a empezar con esta grande alegría. Queremos llegar de la mano de María al 13 de mayo y entregarnos a Jesús. Recuerden que la Virgen María no quiere otra cosa que llevarnos a Jesús. Le estoy dando aquí un poquito la espalda a la Virgen María, ahí, que tenga su espacio, porque es ella la que nos ha venido a motivar. Recuerden que ella, aquí tenemos la imagen de la Virgen de Fátima, es ella la que se aparece en Fátima, Portugal, hace casi 5 años, ya va a cumplir 105 años de su aparición, y nos pide la consagración, que nos consagremos a ella, su corazón inmaculado, porque ella es nuestro refugio y camino que nos va a llevar a Dios. Pues ese es el itinerario. Recuerden que estamos ahora en estos primeros 12 días de las 4 semanas en las cuales se divide la consagración, y pues vamos a querer separarnos del mundo. Queremos conocerlo para identificar que el mundo no es una opción para una persona que quiere vivir de cara a Dios. Recuerden que en el mundo hay demasiado, está empecatado, no sé si esta expresión te ayuda a entenderlo, está empecatado y por lo tanto no lo queremos. Bueno, pues estos 12 días vamos a estar haciendo ese recorrido. Vamos rápidamente, queremos saber si estar en media hora en cada una de las catequesis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a pedir, San Luis María Griñón de Montfort, ruega por nosotros. Si estamos siguiendo su método, ¿cómo no pedirle la intercesión a San Luis María Griñón de Montfort? Bien, pues vamos en el segundo día, hermosísimo. Ya no tenemos miedo, que nos haya acompañado en otras ocasiones en Mater Fátima. Ya nos dimos cuenta que aquí las cosas en Mater Fátima son de carrera larga. Padre, una charlita de media hora y todos aplausos, se acabó, y nos habla del pecado, del cielo, no sé qué, y nos queda, no, Señor. 40 días de ayuno con catequesis, etcétera, el 21 días del ayuno de Daniel, catequesis, etcétera. Ahora los 33 días, esta es la tercera vez que lo transmitimos en vivo. 33 días, no nos echamos atrás. Bueno, hoy vamos a ver Adán y Eva y el pecado original. Pasamos a la palabra de Dios primero. Recuerden que ese es el fundamento del cual sacamos todo. Génesis 3 y luego, bueno, ya saben que es muy largo, entonces vamos a sacar extractos de ese capítulo Génesis 3. La serpiente replicó a la mujer: no, no moriréis. Recuerden que está en medio de la tentación de Adán y Eva. Comenzando por Eva. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, del fruto del árbol, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Aquí nos está dando una información impresionante. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Cayó con el espíritu y con la carne.
Seréis como dioses, non serviam, dijo Satanás en el cielo, no serviré al Dios. Quiso ser como Dios y por eso le vino su desgracia. Y ahora nos trajo la desgracia a los hombres. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Cuando oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios le dijo a la mujer: mucho te haré sufrir en tu... Ya se saltó todo el diálogo, etcétera, ¿no? Mucho te haré sufrir en tu preñez, porque son las consecuencias del pecado. Parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Y Adán le dijo: por haber hecho caso a tu mujer y por haber comido del árbol que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa. Comerás de él con fatiga mientras vivas. El Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén. Vamos a la meditación que viene del Catecismo de la Iglesia Católica y también de Mulieres Dignitatem, una encíclica. Adán y Eva fueron constituidos, esto es muy importante comprender. Entonces, ayer veíamos la creación, bellísima, en 7 días, el hombre el centro de la creación, pero el hombre desconfía, desobedece y desconfía de la bondad de Dios. Pero vamos a ver primero cómo fueron creados. Adán y Eva fueron constituidos desde su creación en un estado de santidad y de justicia original. La santidad era un regalo a ellos y se los iba a dar a cada uno, y la justicia original era por causa de la naturaleza, ¿sí? Al perder por el pecado la santidad y la justicia original, entonces se transmite el pecado original, pero la santidad, con la gracia de Dios, la podemos recuperar. Eso es la alegría de vernos ya redimidos. Entonces, era una participación de la vida divina. Eso era el paraíso. El paraíso era tener la santidad de vida y la justicia original. Ahora vamos a ver en qué consistía, etcétera. Después de colaborar con Dios en este mundo, en esta vida temporal, porque no era eterna, el paraíso terrenal no era eterno, pero después íbamos a pasar sin dolor, sin sudor, sin hambre, sin enfermedades, sin muerte, sin nada. Íbamos a pasar a la gloria eterna. Por causa del pecado ha venido todo esto, ¿sí? Dice, por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. No debía morir ni sufrir, vivía en amistad con Dios, con armonía interior de la persona, armonía entre el hombre y la mujer y armonía en la creación. Todo había armonía. Por eso dicen que Dios es cosmos. Cosmos es orden. ¿Y quién vino a meter desorden y división? En el corazón del hombre, la creación, etcétera. Aunque no la ha destruido del todo, mi naturaleza estaba herida por el pecado original. Mi alma estaba muerta, la naturaleza herida, pero no totalmente, ¿sí? Entonces, ahora con la gracia, ahora hablaremos del bautismo, la gracia me vuelve a dar la justicia, o sea, me hace hijo de Dios, pero no me quitó los combates. También va a salir ahora en un momento. Y yo voy caminando con mucha fatiga, sufrimiento, trabajo, combate, etcétera. Moriré en el cuerpo, pero no en el alma. El que viva en gracia tiene la opción de llegar a la vida eterna. El dominio del mundo que Dios había concedido al hombre se realizaba ante todo dentro del hombre como dominio de sí mismo. Todo, había orden interno, había orden externo y por lo tanto armonía en todo. Adán y Eva se llevaban de maravilla, o sea, todo era un orden. El pecado mete caos, división, muerte, sufrimiento. Por eso, lógica no tiene. ¿Cómo se te ocurre pecar? Si no tiene ninguna lógica, es destruirte. Mas, sin embargo, pues parece ser que nos interesa mucho nuestra propia destrucción. Dice, el dominio del mundo que Dios había concedido estaba dentro de sí mismo. El hombre estaba ordenado en todo su ser por estar libre de la triple concupiscencia, de la carne de los ojos y de la soberbia de la vida, ¿sí? Y el trabajo no le era penoso, por ejemplo. No sufría, no sudaba, no se cansaba, sino era una forma de colaborar en la creación de Dios. O sea, Dios le dio un orden,
mas sin embargo no hizo terminada la obra. El hombre iba a participar de esa creación, de esa perfección de la creación, y así lo quería Dios, era su voluntad. Pero en vez de colaborar, hemos metido caos y estamos metiendo cada vez más caos. Bueno, ¿qué es el pecado original? Aquí es donde vino el Satanás y nos introdujo con su tentación y nos engañó. Dice, es el reverso. O sea, primero hay que entender el pecado original, porque si no entiendes el pecado original, no entiendes la venida de Cristo. ¿Para qué vino Cristo? ¿O a qué vino Cristo? A redimirnos del pecado, que comienza con el pecado original y después digamos, se multiplica a través del pecado personal. Pero el primero, el original, del cual nadie en este mundo se salva. Todos estamos con el pecado original. Entonces, si no tenemos conciencia del pecado, no vamos a agradecer la venida de Cristo. ¿Qué estamos haciendo ahora? Gracias a la venida de Cristo, el pecado original puede ser borrado por causa del bautismo, y en ese combate al cual yo me enfrento durante toda mi vida, con la confesión, con la oración, con la Eucaristía, con los demás sacramentos, si me caso, pues por el sacramento del matrimonio, si me ordena sacerdote, el sacramento del orden sacerdotal, etcétera, la unción de enfermos, si ya estoy padeciendo y muriendo, pues me ayuda a llegar al fin de mi vida, etcétera. Bueno, Dios creó el hombre y la mujer a su imagen y semejanza. Imagínate las gracias que nos tenía reservadas, o sea, y sí las experimentó el hombre, pero los primeros, tú y yo, no, ya nacemos con la naturaleza herida. Y por eso Dios quiere restituir. Y no solamente, fíjense, nos regaló, aunque hay sufrimiento, por eso uno no entiende, pero lo que Cristo vino a traer es superior a lo que vivían Adán y Eva. La participación de la gracia, como nos la concede Cristo por los sacramentos, es en valor muchísimo mayor que la creación, ¿sí? La justicia inicial. Por eso sobreabundó la gracia de Dios en Cristo Jesús el Salvador, ¿no? Y es impresionante. Lo que pasa es que nos cuesta entenderlo porque, Padre, pero si es que Adán y Eva no morían, no sufrían, no se cansaban, no se enfermaban, etcétera, no se fatigaban. Yo aquí, yo me canso, lloro, me enfermo, me persiguen, me calumnian, no sé qué. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, mucho cuidado, porque si no entendemos esta parte, no vamos a entender hasta dónde llegó Cristo. Tengo que luchar, eso sí, en esta vida, pero cuando uno llegue con esa lucha, con ese combate, como San Pablo decía, no, espero la palma de la victoria. ¿Por qué? Porque ya he combatido el buen combate de la fe. Vaya que ha combatido San Pablo y estaba esperando la palma de la victoria. Por eso el hombre no puede vivir en amistad con Dios si no se somete a Él. El pecado original fue, como les decía, falta de desobediencia y falta de confianza en la bondad de Dios. Prefirió hacerle caso a Satanás e irse por las criaturas y perdió al Creador. ¿Sí? Hay una muy bonito, dice, esto es de San Máximo el Confesor. Dice, el hombre, por seducción del demonio, quiso ser como Dios. Quería conocer, ¿no? Con ese árbol tendrán la ciencia del bien y del mal. Dice, aunque sin Dios, y este fue su ruina, antes que Dios se quiso poner como si fuéramos más importantes que Dios, y no según Dios. Es muy buena esta frase. Quiso ser como Dios, sin Dios, antes que Dios y no según Dios, no según su voluntad. San Máximo el Confesor. ¿Cuál es? El pecado provoca la ruptura de la unidad, que es lo que venimos diciendo, la unidad y la armonía interior, que se dan cuenta que el dominio del hombre primero era interior y luego después hacia afuera, y dominaba todo el universo, no porque fuera superhéroe ni nada de eso,
sino porque Dios para que veas cómo nos quiere, había creado todo hacia el hombre. Bueno, pues adelante. La ruptura de la unidad y la armonía originales de las cuales gozaba. ¿Y qué significa este primer pecado? En relación con Dios se rompió la unión con Él y se perdió inmediatamente la gracia y nadie la podía restituir. Hasta que no vino Cristo, todos los hombres anteriores a la venida de Cristo, no por sus obras, sino por el hecho de ser parte de la naturaleza humana, tenían la enemistad con Dios. Una persona ahora que no se bautice está enemistada con Dios, está en pecado original. Por eso es importantísimo que vayamos a evangelizar el mundo y llevar el bautismo. No dice Cristo, id a todo el mundo y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, precisamente porque todos tienen el pecado original. Y los que hemos recibido la gracia del bautismo, el sacramento del bautismo, Dios nos ha hecho ese tesoro, nos ha dado ese tesoro de volver a tener una amistad con Dios. Paso a ser hijo de Dios, no como naturaleza, todos somos creados por Dios, pero paso a ser, distinguen muy bien en los teólogos, dicen, sí, estoy creado a imagen de Dios, la naturaleza, etcétera, inteligencia, voluntad, etcétera. El alma tiene las facultades a imagen de Dios, pero la semejanza la da la gracia. La da la gracia. Por eso todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios en este sentido. Es que Dios nos quiere a todos. Claro que nos quiere a todos, pero no todos tienen la misma amistad con Dios. No es lo mismo que no estés bautizado a que estés bautizado. Se rompe la relación con uno mismo. La inteligencia ya no gobierna la voluntad. A veces la voluntad la traiciona, o los afectos o los sentimientos nos traicionan. ¿Cuántas veces no hemos pecado por dejarnos seguir por los sentimientos? Es impresionante. En relación con el prójimo, la unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Y ustedes lo saben, lo dice el Génesis, te dominará. No me aguanto decirlo. Miren, el feminismo, que supuestamente es una liberación de la mujer, es una esclavitud de la mujer. Otra vez más, la mujer va a ser esclavizada. Y encima, le hacen ver que va a ser liberada. El feminismo es una esclavitud tremenda de la mujer, una destrucción, y no lo ve, no lo comprende. Les falta mucha luz. Bueno, entonces, y relación con el prójimo, imagínense cómo estamos en el mundo, o sea, nuestras relaciones, no hay unidad, no hay comunión entre nosotros. En relación con el mundo material y el universo, la armonía de la creación se rompe la armonía que había en el universo, ¿sí? Y se hace, fíjate, la creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. Basta ver los animales. Es que el hombre sometía a los animales estaban al servicio del hombre. ¿Cuántos animales van contra el hombre? Eso es una consecuencia de lo que estamos diciendo ahora, del pecado. Los tsunamis y temblores, volcanes, etc. No nos gusta decirlo, pero sigue pecando y esto será peor. De tsunamis, de terremotos, etc. Porque algunos están avisados y no les gusta eso a la gente. No, el volcán, es que se portó mal el volcán, ¿no? Queremos echarle la culpa a la naturaleza. No, señor. Muchas de estas cosas, no sé en la medida, porque solamente Dios lo sabrá hasta dónde, cómo, cuándo, pero el pecado del hombre influye también en todos estos fenómenos contrarios al hombre de la naturaleza. La muerte hace su entrada en la historia, no moría antes del pecado, y por lo tanto ahora vuelve a ese polvo del cual fue formado. Y te das cuenta que sí, nos guste o no, vamos a terminar en una tumba. Mi cuerpo va a terminar en una tumba y se va a desintegrar y se va a hacer polvo después de 6 meses, no sé cuándo habré desaparecido. Entonces, después se sigue transmitiendo el pecado, Caín mata a Abel, etcétera. Te das cuenta que esto es la realidad. Nos guste o no, padre, yo no soy creyente, no me interesan estas cosas. Te guste o no, mira, no me digas que tú no sientes la tentación, quieres ser bueno y te terminas haciendo toda maldad. Eso lo experimentamos todos, no solo los católicos. Entonces, y ese pecado de Adán y Eva se fue transmitiendo porque pertenece a la naturaleza. O sea, hirieron la naturaleza humana.
Entonces ellos, aquí lo decía Santo Tomás de Aquino, dice, como un cuerpo único de un único hombre. O sea, tú y yo, en ese sentido de naturaleza, es una imagen que utiliza Santo Tomás para entender, porque muchas veces dice, pero, padre, pero yo qué he hecho de malo, yo no he hecho nada, o sea, por nacer vengo en pecado, sí, es culpa mía, no, porque yo estoy recién nacido, como yo, para que sea pecado personal, tengo que tener uso de razón. Un bebé no tiene pecado personal, pero original sí, porque ahí utilizando esa imagen, Santo Tomás de Aquino dice, como si fuéramos todos en la naturaleza humana un solo cuerpo. O sea, mi mano participa de todo, de la sangre, del oxígeno, etcétera, que le manda mi corazón, mi inteligencia le pone a moverse, etcétera. Entonces, todo lo que haga yo repercute en mi mano. Estamos unidos como un solo cuerpo. Pues esto es una forma de explicar sencilla, pero real, de cómo se transmite o por qué se transmite el pecado original. Bueno, y hemos perdido, también se le puede llamar por propagación, y se transmite un estado caído. El que nace, todo ser humano que nace, toda persona que nace, nace con el estado caído. Volvemos a lo mismo, ¿cómo debería hervir nuestra sangre y decir, Señor, bautizarlos a todos? Yo quiero bautizarlos a todos. ¿Por qué? Porque lo necesitan. Son ellos los primeros los que lo necesitan. Bueno, caemos en la concupiscencia. Estamos marcados y la inclinación al pecado, ya con el bautismo, los que estamos bautizados sentimos esa inclinación con mucha fuerza. Te puedes imaginar los que no tienen la gracia del bautismo, o sea, están inclinadísimos a tender a la concupiscencia de la carne, de los ojos, a la soberbia de la vida, etcétera. Entonces, te pones a merced de las pasiones, para entendernos un poquito así en corto, como dicen, ¿no? Y entonces, ya con el bautismo, con el combate espiritual, con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, de la Virgen María, con todos los auxilios de la Iglesia Católica, esos son los santos, van saliendo de esa concupiscencia, porque el alma queda herida, ya no tiene el pecado original, mas sin embargo tiene una tendencia, que esa la experimentamos todos los días, y no una vez al día, continuamente. Y esa es la lucha que tenemos que hacer para defendernos y evitar que nos saque o sea, que nos vaya a quitar la gracia del bautismo, el pecado, que nos lleve a ofender a Dios. Y no queremos eso. Entonces, estamos llamados con la gracia del bautismo a un combate espiritual. Y esta es la vida. Padre, ¿por qué estamos haciendo una consagración? Aquí está la respuesta. ¿Te das cuenta que no estamos hablando, lo que yo estoy diciendo no es teórico? Tiene un fundamento en la palabra de Dios, en el magisterio de la iglesia, para que nosotros entendamos de dónde venimos. Venimos de Dios, pero también tenemos una naturaleza humana, herida. Recuerdo una frase de un libro sobre la formación del sacerdote católico que decía, todos los días nos levantamos mirando a Dios, porque efectivamente queremos la felicidad, queremos llegar al cielo, etcétera. Los que conocemos a Dios y el cielo, queremos todos los días, nos elevamos la mirada del alma y decimos, Señor, yo quiero ir a la vida eterna. Pero después dice, nos vemos, terminamos el día mirando la tierra. Y ese es el día a día. Si no hay una gracia, un combate, una lucha continua, esta es la realidad. Sí, Señor, yo quiero ser bueno. ¡Pum! Un mal negocio, una mentira, no sé qué, engaño no sé cuánto porque me interesa quiero más dinero, pues entonces miento a los clientes, no sé qué, no pago a los proveedores. Ese es el día a día de las personas. Recuerdo que ya lo he dicho, creo, una vez, decía un constructor, dice, padre, muy simpático porque es español, padre, la construcción es la constructor. La construcción, la antesala de la delincuencia, decía él. Y me empezaba a contar todos los casos que él conocía de robos, de engaños, de mentiras. Yo decía, ¿cómo se puede dar esto? Y dice, este es el día a día, padre, el día a día de la construcción. ¿Qué engaños, mentiras? Tú me pides arena, te la mezclo con no sé cuánto, con piedras y te engaño, entonces, y así me pides un cemento de una calidad, te doy de otra, pero te cobro la calidad alta, etcétera.
Y claro, cuando construyen, después se destruye y no queda bien construido y hacen daño. Bueno, mas sin embargo no queda ahí. A la universalidad del pecado, porque todos pecamos en Adán y Eva, todos recibimos esa herida del pecado original. De la universalidad del pecado viene la universalidad de la gracia, de la salvación por parte de Cristo. Y eso es lo que nos da alegría. ¿Por qué estamos haciendo con entusiasmo esta consagración? Porque con María quiero que me lleve a Jesús, porque Él vino a salvarme. Y Él vino a hacer un camino que yo recorriéndolo detrás de Él pueda llegar a la vida eterna. Y entonces dice San Pablo, dice, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo, la de Cristo, procura a todos la justificación que da la vida. Es Cristo el que nos vino a salvar. ¿Cómo no estar alegres? ¿Cómo no estar agradecidos de esta grande gracia? Frase, en este caso, de Santo Tomás de Aquino, nos ofrece: si Adán no hubiese pecado, el Verbo no se habría encarnado, no habría necesidad, ¿sí? Tendríamos una amistad con Cristo profunda, grandísima, etcétera, pero no era necesario, dice Santo Tomás de Aquino, no es opinión mía. Lo digo porque he escuchado opiniones diversas, ¿no? Cristo tenía planeado desde la eternidad encarnarse porque sabía todo lo que iba a pasar con Adán y Eva y nosotros, pero hablando objetivamente, si no hubiera pecado, no hay razón por la cual Cristo debería venir al mundo, encarnarse para venir a dar la vida, para salvarnos de qué. Si al morir íbamos a ir directamente al cielo, no necesitamos ser redimidos. Por causa del pecado, Dios sobreabunda con su gracia, enviando a su Hijo. Ya termino, porque me quedan pocos minutos antes de irme al otro programa. Tenemos otro programa. El Tratado de la Verdadera Devoción nos habla en 3 puntitos rápidamente. Dios Padre entregó a su unigénito al mundo solamente por María. Esta encarnación que vino a salvarnos solamente por María, porque el mundo, y dice cosas muy bellas, dice, ni los suspiros exhalados de los patriarcas, ni los ruegos de los profetas, ni los santos de la antigua de 4000 años merecían la encarnación de Cristo. Solamente la oración y las virtudes de la Madre de Dios. Ya empiezas a ver quién es María. 4000 años de patriarcas, de profetas, de santos, etcétera, no justificaron, digamos, no causaron la encarnación de Cristo. En cambio, las oraciones, las súplicas y la vida virtuosa de la Virgen María, la creada sin mancha original, inmaculada concebida, era la única que su plegaria plegó, digamos así, plegó al Señor, ¿no? Estaba en el plan de Dios, pero fue ella la que nos trajo esa salvación. Y luego María, Dios Hijo descendió en el seno virginal de María como el nuevo Adán. El Adán que pecó, que es el que hemos visto hoy, pues viene Cristo como el nuevo Adán. ¿Y quién es la nueva Eva? Eva, que es la que trae el pecado, una mujer que trae el pecado en la vida del hombre, pues Dios escoge a una mujer, la más santa, la más pura, para traer la salvación a los hombres. Entonces, la nueva Eva, el nuevo Adán. Y por último, dice, esto es muy bonito, un pensamiento, lo voy a sintetizar y con esto terminamos. Dice que Jesucristo dio más gloria a Dios Padre, sometido a su madre y a San José una parte de su vida, en obediencia durante 30 años, a su madre al menos, a San José menos, porque él se fue antes, y esto le dio mayor gloria a Dios que si hubiera hecho portentos y milagros durante toda su vida pública. La obediencia, la humildad, el silencio, el rebajamiento, el ocultamiento, etcétera, 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 de Cristo durante 30 años, bajo la mirada de María, eso vale más que cualquier milagro, digamos, cualquier cosa que hubiera hecho Cristo sobre su vida, en su vida pública. Bueno, pues nos vamos al otro programa. Recuerden que ahí están abajo en las descripciones los grupos, si quieren recibir el material
directamente en su teléfono, nos escriben o ahí se registran y ahí pueden recibir todo el material que vamos informando cuando demos la fórmula de consagración, las oraciones, etcétera. Ahí está todo. Yo estoy haciendo solamente las catequesis. Recuerde que hay que hacer oraciones, etcétera, que ya los iremos explicando. Bueno, nos vemos mañana. Les doy mi bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Santa noche. Descansen. Yo me voy a otro programa ahora y nos vemos mañana.